David mira atrás y reconoce que el Dios que lo levantó en los días de guerra es el mismo que lo acompañó en el silencio de las noches solitarias. No fue solo un rescate, fue una comunión. Tú me has ceñido de poder para la batalla. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Estas palabras no son una exaltación humana, sino una rendición espiritual. David no dice yo vencí, sino tú me ceñiste. En ella se esconde el secreto de toda victoria, la humildad. El alma que confía no necesita gritar su triunfo, su paz lo proclama. En medio del peligro, su serenidad es testimonio. Después de la tormenta, su gratitud es ofrenda. El poder de Dios no se manifiesta solo en el estruendo de los rayos, sino también en el silencio donde el alma por fin descansa en la certeza de que todo estuvo bajo el control divino. Cuando Dios actúa, el enemigo desaparece sin explicación humana. Lo que parecía invencible se disuelve, lo que parecía eterno se desvanece. El peligro se convierte en recuerdo y el miedo en sabiduría. Entonces el alma, con los ojos llenos de luz, entiende que no hay fuerza más grande que el amor del Altísimo. El Señor vive, bendita sea mi roca. Esta es la conclusión que corona el Salmo y también la esencia de la vida espiritual. Todo lo demás pasa, pero Dios permanece. En la roca del Eterno, el alma encuentra lo que el mundo no puede ofrecer: estabilidad, sentido y refugio. Cuando se apoya en esa roca, ningún viento la derriba, ninguna ola la arrastra. Cada palabra del Salmo 18 es un testimonio del Dios que salva. El peligro puede rugir, pero su rugido no atraviesa los muros del alma que ha hecho del Señor su morada. Allí dentro, la oración sigue ardiendo como un fuego que no se apaga, y en ese fuego el miedo se consume, el corazón se purifica y la fe renace con más fuerza. En la vida del creyente, las batallas no terminan, pero cambian de sentido. Ya no se pelea por miedo, sino por amor. Ya no se busca escapar del peligro, sino glorificar a Dios en medio de él. El alma madura no ora para que cesen las pruebas, sino para tener la fortaleza de atravesarlas con dignidad. Y esa fortaleza es un regalo que brota del corazón de Dios. Cuando David fue liberado, no olvidó sus lágrimas, las transformó en alabanza. Así también, quien recita este salmo después de una prueba, no lo hace desde la soberbia, sino desde la gratitud, porque ha comprendido que incluso los días más oscuros fueron necesarios para descubrir la luz que habita en el alma. Dios, en su sabiduría infinita, no desperdicia ningún dolor. Cada herida que se entrega en oración se convierte en instrumento de sanación para otros. Así, el Salmo 18 no es solo una oración personal, es una herencia espiritual para toda la humanidad. A través de él, el creyente de hoy puede experimentar el mismo poder que sostuvo a David hace siglos. Porque el amor de Dios no envejece, su fortaleza no se agota, su protección no conoce límites. El que me libra de mis enemigos, tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí. En estas palabras se revela la justicia divina. Dios no olvida al que clama con sinceridad. Él ve, Él escucha, Él actúa. Aunque parezca que el mal triunfa, la historia siempre termina con la victoria del bien. Puede tardar, puede doler, pero nunca falla. El peligro, por más grande que sea, no puede vencer a quien ha sido fortalecido por la presencia divina. Esa fortaleza no es arrogancia, sino fe. Es la serenidad del alma que sabe que pase lo que pase, su destino está en manos del Creador. Es el descanso profundo que nace de comprender que nada, absolutamente nada, puede apartar al hombre del amor de Dios. Cada vez que se ora este salmo, se renueva un pacto entre el cielo y la tierra, entre el alma y su Creador. Es como si las palabras milenarias se encendieran nuevamente, pronunciadas con fe viva, y el mismo poder que descendió sobre David descendiera sobre el corazón que ora. El alma,
comienza a sentir una paz inexplicable. Los peligros siguen existiendo, pero ya no dominan, porque ahora el alma ha aprendido el secreto del Salmo 18. La fortaleza no consiste en no temer, sino en confiar. No consiste en no caer, sino en levantarse cada vez con la ayuda del Señor. El Señor me da el escudo de su salvación, su diestra me sostiene. Esta imagen es pura ternura divina. El Todopoderoso, que gobierna los cielos, se inclina para sostener a su Hijo. No hay oración más poderosa que la de quien, en medio del peligro, sigue llamando a Dios mi fortaleza. Esa palabra pronunciada con fe sacude los cielos, y Dios responde. No siempre con truenos, no siempre con milagros visibles, pero siempre con amor. A veces, su respuesta es la paz en el corazón. Otras, una puerta inesperada que se abre. Otras, el simple hecho de haber resistido. Pero cada respuesta es un acto de protección divina. La verdadera victoria del alma no está en derrotar a los enemigos, sino en conservar la pureza del corazón. El Salmo 18 enseña esa sabiduría, que vencer el peligro no es destruir, sino trascender. Que la mayor fortaleza es seguir amando cuando todo empuja al odio, seguir confiando cuando todo parece perdido. David comprendió que su historia era símbolo de algo mayor. El alma humana en constante batalla contra la oscuridad, sostenida por el amor de un Dios eterno. En cada época, en cada vida, el Salmo 18 se repite, porque su mensaje es universal. El peligro no tiene poder sobre el alma que se refugia en la roca. Cuando el creyente ora este salmo, no solo se protege, sino que también se transforma. Se convierte en luz en medio de la oscuridad, en voz de fe para los que temen, en testimonio de que Dios sigue vivo y actuando. Y esa transformación es la victoria más grande de todas. El Señor me ha recompensado conforme a la limpieza de mis manos. Este verso no habla de mérito, sino de gracia. Las manos limpias son las del que se aferra a Dios con sinceridad, del que no guarda odio, del que busca el bien incluso entre enemigos. Esa limpieza interior es el terreno donde florece la fortaleza divina. El peligro puede golpear, pero no destruirá un alma que se ha hecho templo de oración. En su interior habita una llama que ninguna tormenta puede apagar. Esa llama es la presencia viva del Espíritu Santo, que convierte la debilidad humana en poder celestial. Cuando se recita el Salmo 18 en tiempos de angustia, se invoca esa presencia. Las palabras se vuelven viento de luz, y el alma siente que no está sola. Es como si el cielo se inclinara para escuchar, y el corazón, antes abatido, comenzara a levantarse con una fuerza que no proviene de sí mismo. Entonces el peligro pierde su poder. Ya no es un enemigo, sino un escenario donde Dios muestra su gloria. Lo que antes era miedo se convierte en adoración. Lo que antes era llanto se transforma en canto. Y el alma, antes fugitiva, ahora se vuelve morada del Altísimo. Así termina el Salmo 18, con gratitud, con alabanza, con certeza. David proclama: Por tanto te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Esa confesión es el punto más alto de la oración. Después de haber sido rescatado, el alma ya no puede guardar silencio. La gratitud se vuelve canto y el canto testimonio. El que ha visto la mano de Dios no puede callar. Su vida misma se vuelve una oración viva. Cada acción, cada palabra, cada respiración lleva el eco del amor que lo salvó. Esa es la fortaleza verdadera, vivir en constante gratitud, reconocer a Dios en todo y convertir cada día en ofrenda. El peligro puede volver, porque la vida es lucha. Pero quien ha aprendido el secreto del Salmo 18 ya no teme. Sabe que el mismo Dios que lo libró una vez, lo volverá a hacer. Y aunque la tormenta arrecie, su fe permanecerá firme, porque está fundada sobre la roca eterna.
La oración entonces se convierte en compañera constante. No es solo para los momentos de angustia, sino para cada instante de la vida. Es el aliento del alma, el latido que une al hombre con Dios. Y en esa unión, el peligro ya no es amenaza, sino camino. Cada vez que el creyente pronuncia las palabras del Salmo 18, algo ocurre en lo invisible. Las puertas del cielo se abren, la luz desciende y el alma es revestida de poder. Esa fortaleza no se mide con los ojos humanos, pero se siente en lo profundo. Es la calma en medio del caos, la esperanza que no muere, el amor que no se apaga. El mundo cambia, los tiempos se oscurecen, pero el Salmo 18 sigue siendo faro para los que buscan refugio. Es la voz de Dios susurrando a cada corazón temeroso. No temas, yo soy tu roca. Esa promesa, pronunciada hace siglos, sigue viva hoy. Porque el amor de Dios no envejece. Su poder no tiene fecha de caducidad. El peligro puede rugir con nuevos nombres: miedo, ansiedad, enfermedad, soledad, pero la respuesta sigue siendo la misma: oración y confianza. El mismo Dios que salvó a David está presente en cada alma que clama desde su fragilidad. Él escucha, Él actúa, Él fortalece. Cuando el alma comprende esto, ya no teme al mañana. Vive en paz, porque sabe que su vida está en las manos del Eterno. Esa paz no depende de lo que ocurre fuera, sino de lo que ocurre dentro, la certeza de que Dios es su escudo, su refugio y su fuerza. Y así, al final del camino, el alma puede decir con serenidad: «El Señor vive, bendita sea mi roca». Esa frase resume toda una vida de fe. Es el canto de los que vencieron el peligro no con espadas, sino con oración. Es la herencia de los que descubrieron que la fortaleza más grande no se encuentra en los músculos, sino en el espíritu que confía. El Salmo 18 termina donde toda verdadera oración debería terminar, en la alabanza. Porque quien ha visto a Dios actuar no puede hacer otra cosa que agradecer. Agradecer por el peligro que se convirtió en maestro, por la prueba que se volvió camino, por la oscuridad que reveló la luz. Y así, en el silencio de la noche, cuando todo parece descansar, el alma que ora repite con voz suave pero firme: «El Señor es mi fortaleza, mi roca y mi libertador». Y esas palabras, dichas con fe, son más poderosas que cualquier peligro. Son llave de protección, promesa de victoria, sello de amor eterno. Porque el que confía en el Señor no será movido, no será vencido, no será olvidado. Vivirá en su luz, será guardado por sus ángeles, y su corazón permanecerá fuerte para siempre. Amén. El alma humana, frágil y pequeña ante la vastedad del universo, encuentra en los momentos de peligro el eco más profundo de su necesidad de Dios. En el Salmo 18, el rey David no solo levanta una oración de gratitud, sino una confesión de fe nacida en medio de la batalla, del miedo y del dolor. «Te amo, oh Señor, fortaleza mía», proclama, reconociendo que el poder humano no basta, que las murallas terrenales no protegen el corazón cuando el enemigo acecha, y que solo la presencia del Altísimo puede sostener al que tiembla en el abismo de la incertidumbre. Este salmo es más que una canción antigua, es un refugio eterno para todo aquel que atraviesa los valles de la angustia, para quien ve cerrarse los caminos y siente la amenaza del mal rodearlo. Cada palabra pronunciada por David se convierte en espada y escudo espiritual, en una declaración que rompe las cadenas del temor. Cuando el creyente dice: «El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador», está afirmando que ninguna oscuridad tiene poder sobre el alma que se refugia en la luz de Dios. Hay momentos en la vida en que el peligro no se presenta con armas ni con fuego, sino con pensamientos que debilitan, con voces internas que siembran duda y desesperanza.
Es en esos silencios, donde la mente tiembla y el corazón parece desfallecer, que el Salmo 18 resuena como una promesa viva. Dios escucha, desciende, actúa y libera. No hay profundidad ni tormenta que Él no pueda atravesar para rescatar a su Hijo amado. David había conocido el peligro en todas sus formas, la persecución de Saúl, la traición de los hombres en quienes confió, las guerras que desgarraban su cuerpo y su alma. Pero en cada herida encontró una enseñanza divina. Entendió que la verdadera fortaleza no proviene del número de soldados ni de la espada más afilada, sino de la fe firme en el Dios que sostiene los cielos y los corazones. El Salmo se abre con amor, y ese detalle no es casual. Antes de hablar del peligro, David pronuncia su afecto por Dios. Te amo, Señor, fortaleza mía. Es la declaración que transforma el miedo en confianza, el caos en orden, la batalla en victoria. La oración no es solo un pedido, es también una afirmación de amor, una rendición voluntaria ante el poder de aquel que todo lo puede. Cuando el alma decide amar a Dios, incluso en medio del peligro, el cielo se abre. Entonces, la voz humana deja de ser un simple clamor y se convierte en un canto de poder espiritual. Así lo vivió David, y así lo experimenta quien recita este salmo con fe. En cada palabra se encierra la fuerza de los que, a pesar de las tormentas, se niegan a ceder ante el miedo. Invocaré al Señor, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aquí está el núcleo de la esperanza, el nombre de Dios, pronunciado con fe, tiene poder para liberar. Las fuerzas del mal, visibles e invisibles, retroceden ante la proclamación de un corazón que confía. No hay oscuridad que resista la luz que brota de una oración sincera. Las aguas de la angustia pueden subir, los lazos del abismo pueden apretar, pero el alma que clama no será vencida. Dios escucha desde su templo celestial y con poder majestuoso interviene. El Salmo 18 describe a un Dios que se mueve, que baja, que se cubre de tinieblas para proteger a su Hijo, que cabalga sobre querubines, que lanza rayos y rompe montañas para salvar a quien lo invoca. Es la imagen de un amor que no se queda quieto, que no mira de lejos, sino que desciende para luchar junto al que sufre. Cada verso vibra con la fuerza del Espíritu Santo, con el fuego que consume el miedo. David siente cómo la tierra tiembla bajo sus pies, cómo los cielos se abren, cómo el rugido divino sacude su realidad. Esa es la experiencia de la oración cuando el peligro es real. No se trata de palabras vacías, sino de una conexión viva entre el alma y su Creador. Extendió su mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Así es como Dios actúa, no envía un mensajero cualquiera, no deja que la corriente te arrastre. Él mismo desciende, te toma de la mano y te levanta. A veces lo hace en silencio, otras con poder visible, pero siempre actúa, y cuando lo hace, el corazón que antes temblaba se convierte en testimonio de victoria. El peligro puede ser físico o espiritual, puede venir del exterior o de las profundidades del alma. El miedo, la enfermedad, la traición, la injusticia, la culpa, todos son rostros del mismo enemigo que intenta hacerte creer que estás solo. Pero el Salmo 18 rompe esa mentira con poder celestial. El Señor me ha recompensado conforme a la limpieza de mis manos, dice David, recordando que Dios mira la intención, no la perfección. Él fortalece al que busca sinceramente su rostro, incluso si sus pasos fueron débiles o inseguros. Hay un momento en que la oración deja de ser súplica y se transforma en certeza. Es cuando el corazón siente la presencia divina envolviéndolo, cuando la paz inexplicable sustituye al pánico. Ese momento llega siempre para quien ora con el alma abierta. David experimentó ese milagro.
Del miedo pasó al poder, de la persecución a la victoria. No porque las circunstancias cambiaran de inmediato, sino porque su espíritu fue fortalecido por el Dios que nunca abandona. Cuando se ora el Salmo 18 con fe, uno aprende a ver el peligro como un escenario donde Dios muestra su poder. Cada batalla, cada obstáculo, se convierte en oportunidad para contemplar la fidelidad divina. Así como David fue rodeado por enemigos y aún así proclamó: Tú encendiste mi lámpara, el Señor mi Dios alumbra mis tinieblas. También el creyente de hoy puede confiar en que la luz de Dios es más fuerte que cualquier sombra. Esa lámpara interior es la señal de que Dios no ha terminado contigo. Mientras arda la fe, el enemigo no podrá vencerte. El cuerpo puede caer, pero el espíritu del justo se eleva, sostenido por la mano del Creador. El Salmo 18 no promete una vida sin pruebas, sino una vida donde cada peligro se transforma en escalón hacia la victoria. Dios, como guerrero celestial, pelea por los suyos. Adiestra mis manos para la batalla, dice David, reconociendo que incluso en la guerra espiritual, la fuerza no proviene de uno mismo. Es el Espíritu Santo quien enseña a resistir, a perdonar, a no rendirse. Cada prueba es un entrenamiento divino para el alma, cada herida una marca de la victoria futura. El peligro, entonces, deja de ser una amenaza y se convierte en maestro. A través de él, Dios enseña al alma a depender más profundamente de su amor. Y cuando el creyente comprende esto, la oración deja de ser un grito desesperado y se convierte en una canción de poder. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. La fortaleza que proviene de la fe no se agota, porque su fuente es eterna. Cuando el alma se une a Dios, los miedos pierden su voz, los enemigos pierden su fuerza, y el peligro se convierte en escenario de milagros. Así, el Salmo 18 no es solo una oración para vencer el mal, sino un himno para recordar que quien confía en el Señor jamás será abandonado. El corazón de David, lleno de cicatrices, fue también lleno de paz, y esa es la paradoja divina. Cuanto más vulnerable el alma se reconoce, más poderosa se vuelve en las manos de Dios. Porque la verdadera fortaleza no se mide por lo que el hombre puede resistir, sino por cuánto puede amar, confiar y perseverar bajo la sombra del Altísimo. Cuando el día termina y las sombras cubren la tierra, el creyente que ha hecho suyo este salmo puede dormir en paz, no porque no haya peligro, sino porque sabe que el Dios que hizo temblar la tierra para salvar a David también vela su sueño. Esa certeza es la fortaleza que ningún enemigo puede destruir. El alma que ha pasado por el fuego del peligro y ha salido ilesa, no vuelve a ser la misma. En ella queda el eco de la voz de Dios, la certeza de haber sido sostenida por manos invisibles, la huella de un amor que se hizo escudo en el momento más oscuro. El Salmo 18 no es solo la historia de un rey victorioso, es la narración íntima del alma que aprendió a caminar en medio de las sombras sin perder la luz. Cuando David escribe: Él envió desde lo alto, me tomó y me sacó de las muchas aguas, nos enseña que toda liberación tiene un origen celestial. No es el azar, no es la fuerza humana, no es la suerte. Es Dios mismo quien decide descender, tocar el caos y transformarlo en calma. La vida espiritual es una serie de rescates divinos. Cada caída es una oportunidad para que el amor eterno vuelva a demostrar su fidelidad. El peligro tiene una función misteriosa en la vida del creyente. Revela quién es Dios y quién somos nosotros. En los días de abundancia, uno puede hablar de fe con ligereza, pero en las noches del miedo, la fe se convierte en la única luz. Y es ahí, en esa oscuridad, donde se aprende el poder del Salmo 18.
Cada palabra pronunciada con el corazón abierto convoca la presencia de un Dios que actúa con fuego, que no se queda mirando desde los cielos, sino que entra en la tormenta para acompañar al que sufre. El Señor fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. En esta frase hay una revelación que el mundo no comprende. Dios no rescata al hombre porque sea perfecto, sino porque lo ama. Se agrada del corazón sincero, aunque esté quebrado, del espíritu humilde, aunque esté cansado. Él no busca héroes, busca hijos. Y todo aquel que lo invoca en medio del peligro, con lágrimas o con susurros, se convierte en objeto de su ternura. Cuando el alma entiende que es amada, incluso en su debilidad, se libera del peso del miedo. El enemigo puede rugir, los problemas pueden multiplicarse, pero dentro de ella habita una paz que no depende de las circunstancias. Esa paz es la fortaleza de Dios en acción. No se trata de una emoción pasajera, sino de una convicción profunda. El Señor está conmigo. ¿Quién contra mí? David, perseguido y cansado, encontró en esa certeza su victoria. En el campo de batalla, cuando los enemigos lo rodeaban, cuando la traición parecía triunfar, su alma repetía las palabras del Salmo como una armadura invisible. Dios es el que me ciñe de poder. En esa declaración, el peligro pierde poder. La oración no elimina las pruebas, pero transforma al que las enfrenta. El Salmo 18 describe a un Dios que se reviste de majestad, que hace de las tinieblas su manto, que desciende entre rayos y truenos. Estas imágenes no son solo poéticas, son visiones de la realidad espiritual que ocurre cuando un hijo de Dios ora con fe. En el mundo visible puede parecer que nada cambia, pero en el invisible se libra una guerra de luz contra las tinieblas. Y en esa guerra, cada palabra del Salmo es un rayo de poder que dispersa las fuerzas enemigas. La oración es el lenguaje de los que no se rinden. No es una fórmula mágica, sino una relación viva. David no oraba para cambiar el corazón de Dios, sino para alinear el suyo con el del Creador. En esa unión encontró una fuerza que ningún ejército podría darle. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Esa frase, más que una metáfora, es una profecía. El alma fortalecida por Dios no conoce imposibles. Cada vez que el creyente recita el Salmo 18, renueva su alianza con el cielo. No importa el tipo de peligro que enfrente, físico, emocional o espiritual. Dios responde con poder. Los enemigos pueden ser personas, circunstancias, enfermedades o pensamientos, pero el principio es el mismo. El Señor pelea por los suyos. El alma que confía no lucha sola. El camino de Dios es perfecto. Escudo es a todos los que en Él esperan. Estas palabras invitan a descansar. El alma humana, ansiosa y temerosa, suele buscar controlar el destino, anticipar lo que viene, evitar el peligro. Pero el Salmo enseña el arte de confiar. Si el camino de Dios es perfecto, entonces cada paso, incluso los que parecen pérdidas, tiene un propósito. Cada peligro es una puerta disfrazada de amenaza. Detrás de él, Dios esconde una bendición. El peligro, en la visión espiritual, es un escenario donde la fe se prueba y crece. Sin peligro, no hay victoria. Sin lucha, no hay fortaleza. Por eso, el creyente que ha aprendido el lenguaje del Salmo 18 no huye de las pruebas, sino que las enfrenta con oración. Dice: el Señor me da pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Esa firmeza espiritual es un regalo divino, la capacidad de permanecer en pie cuando otros caen, de mantener la esperanza cuando el mundo se derrumba. El peligro nos hace mirar hacia arriba. Cuando todo a nuestro alrededor falla, cuando los amigos se alejan, cuando las fuerzas se agotan, entonces el alma levanta los ojos al cielo y encuentra allí un refugio indestructible.
Dios se convierte en torre fuerte, en escudo que rodea, en roca que no se mueve. Así lo entendió David, y así lo comprende todo aquel que atraviesa el fuego sin perder la fe. Hay peligros que Dios quita de nuestro camino, y hay otros que permite, para mostrarnos que su presencia es más poderosa que el dolor. En ambos casos, el resultado es el mismo. El alma se fortalece. Y esa fortaleza es espiritual, profunda, eterna. No se trata solo de sobrevivir, sino de ser transformado. El Salmo 18 es una oración de metamorfosis. En él, el corazón temeroso se convierte en guerrero, el fugitivo en vencedor, el débil en instrumento del poder divino. Esa transformación es la obra del Espíritu Santo en el alma que confía. Dios no elimina el peligro, enseña a caminar sobre él. El Señor alumbra mis tinieblas. Esa es la promesa. Donde antes había miedo, ahora hay luz. Donde antes había desesperación, ahora hay fe. Cada palabra pronunciada en este salmo es una semilla de fortaleza. Cuando se recita con sinceridad, esas semillas germinan en el alma, y de pronto, donde antes había ansiedad, brota paz. Donde había debilidad, brota valentía. Así actúa Dios. Transforma desde dentro hacia afuera. En el lenguaje del Espíritu, vencer el peligro no siempre significa eliminarlo. A veces, la verdadera victoria es no dejarse dominar por él. Es poder mirar el caos y seguir creyendo, seguir orando, seguir amando. Esa es la fortaleza que Dios concede a los suyos. David sabía que su fuerza venía de lo alto. En su soledad, en su huida, en sus lágrimas, encontró la fuente secreta del poder espiritual, la presencia de Dios que no abandona. Tu mansedumbre me engrandeció, dice el Salmo, revelando un misterio. La grandeza del alma no viene del orgullo ni del éxito, sino de la humildad ante el amor divino. El mundo enseña que la fortaleza es dureza. Dios enseña que es confianza. El fuerte, según el Evangelio, no es el que no siente miedo, sino el que ora a pesar de él. El que en medio del peligro no deja de decir, el Señor vive, bendita sea mi roca. Esa declaración es una victoria sobre el espíritu del miedo. Cuando el creyente ora el Salmo 18, no solo pide protección, sino que declara su identidad. Soy hijo de un Dios que salva, de un Dios que pelea por mí, y esa conciencia espiritual transforma su realidad. Las circunstancias externas pueden seguir siendo difíciles, pero el alma que se sabe amada por el Todopoderoso se vuelve inquebrantable. Dios se complace en fortalecer a los suyos. Él no se limita a librarlos del mal, los entrena para enfrentarlo. Adiestra mis manos para la batalla, para que mis brazos quiebren el arco de bronce. Aquí el Salmo muestra la pedagogía divina. El peligro no es castigo, sino gimnasio espiritual. Cada dificultad desarrolla una virtud. Cada prueba revela una capacidad dormida. Cuando el alma acepta este proceso, deja de huir y comienza a avanzar. La fe madura, el amor se purifica, la esperanza se consolida. El peligro, que antes parecía enemigo, se convierte en aliado del crecimiento. Esa es la sabiduría del Salmo 18. Comprender que todo lo que el enemigo intentó para destruirte, Dios lo usa para hacerte más fuerte. La oración, entonces, se vuelve arma y escudo. Arma, porque hiere las tinieblas con la luz de la fe. Escudo, porque protege el corazón de la desesperanza. Cada vez que pronuncias, el Señor es mi roca, estás levantando un muro invisible entre tú y el peligro. No un muro de miedo, sino de amor. El peligro puede rugir, pero no puede tocar el alma que ora. Dios mismo se interpone. Y aunque a veces no veas su mano, su presencia te rodea. El alma que confía puede caminar entre espinas sin ser herida, porque el Espíritu Santo va delante abriendo el camino. Cuando David mira atrás, después de tantas batallas, comprende que cada peligro fue una lección de amor.
Por eso, su salmo no termina con quejas, sino con alabanza. Por tanto, te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Ese canto es el testimonio de quien ha visto la mano de Dios en medio del peligro. Y tú, que oras este salmo hoy, también puedes convertir tu dolor en canto. Cada vez que reconoces la presencia de Dios en tu historia, cada vez que eliges creer en medio del caos, estás proclamando que el peligro no tiene la última palabra. La última palabra pertenece al amor de Dios, que todo lo vence. Cuando la noche se oscurece y el miedo amenaza, recita este salmo. Haz de sus palabras tu refugio. Di con David, el Señor es mi fortaleza. Y verás cómo, poco a poco, la tormenta pierde fuerza, el corazón se serena y la paz vuelve a reinar. Porque la oración no solo cambia lo que está fuera, sino lo que está dentro. El alma fortalecida por Dios puede atravesar el fuego sin quemarse, porque ha aprendido a confiar. Puede caminar sobre las aguas del peligro sin hundirse, porque ha fijado su mirada en aquel que domina los vientos. Esa es la promesa eterna del Salmo 18. Quien confía en Dios no será movido. Cuando el alma ha atravesado la tormenta y descubre que sigue viva, que respira, que late, comprende que no fue su fuerza la que la sostuvo, sino la misericordia divina. El Salmo 18 culmina en esa revelación. El peligro no destruye al que confía, lo purifica. La batalla no derrota al justo, lo transforma. Y la oración, cuando se pronuncia con verdad, abre caminos donde antes solo había abismos.